No hay que conocerme mucho para saber que los caballos diagonales son una inspiración, un sueño y una meta para mí. Por más de 25 años he hecho lo posible por fomentar la trocha pura, la trocha y el galope y el trote y el galope en Estados Unidos. Entre traducir el libro del difunto don Jaime Mejía, ser parte de la junta directiva de la Asociación de Trocha y Trote de América, ATA, hacer presentaciones en la Feria Agrícola de Miami-Dade County, ganar títulos en los 3 andares diagonales y hasta sacar algunas crías, puedo decir que he aprendido mucho y cada día veo cuánto falta por aprender. Por eso decidí compartir mi camino de aprendizaje con el gremio, para que juntos podamos ayudar a crecer la caballada de diagonales en el mundo entero como debe ser, con conocimiento y responsabilidad. Acompáñenme en este viaje para aprender sobre diagonales. Con respeto, Maritza Martínez. Bueno, Jaime, entonces vamos a empezar a hablar de los diagonales. Empecemos por la trocha pura. ¿Me puede definir, por favor, el andar y el fenotipo ideal? ¿Cómo es para esa categoría? Bueno, la trocha es un movimiento por diagonales en 4 tiempos, en esencia, pues para no enredar a la gente con definiciones un poco más técnicas que a veces complican la situación. Entendamos que es un andar por diagonales en 4 tiempos. Aunque hay, digamos, muchos estilos de ejecutar la trocha, hay una trocha que es lo que llaman en Colombia una trocha reunida, bajita, y hay una trocha franca, muy alta. El ideal de la trocha es ese equilibrio en una elevación media de las extremidades con una cadencia alta. Cadencia alta quiere decir que es favorable que la velocidad de movimiento, la frecuencia mejor de movimiento de las extremidades sea muy alta porque da, digamos, un mejor ritmo y eso que es una palabra digamos, muy del gremio, ese timbre de la trocha que es, en mi concepto, la combinación de esa agilidad con energía, con frecuencia y con precisión. Entonces, ese punto ideal, llamémoslo, porque repito que muchos caballos se van hacia la trocha franca, otros hacia la trocha muy pulida, es de gustos. Pero el ideal es ese punto medio, con energía, con una alta frecuencia y, lógicamente, con mucha precisión en el tono. Ok, ¿y el fenotipo ideal? El fenotipo de la trocha, digamos, en términos de alzada y de conformación es relativamente parecido al del paso fino. Los caballos, la alzada mínima debe ser 1,38, las hembras 1,36. Como en todas, la importancia de tener una buena estructura, una buena conformación, con buenos aplomos, con líneas refinadas, pero sin que el macho, por ejemplo, pierda masculinidad, que otra vez viene la palabra equilibrio, es muy importante. Sí. El caballo tiene que ser muy masculino, pero debe tener rasgos refinados, o sea, debe ser un caballo de unas líneas muy limpias, un caballo de una piel delgada, unos hollares amplios, finos para permitir movilidad y oxigenación, unos ojos expresivos, las orejas deben ser lindas, los colores ideales, pues, aunque el gusto está para todos, la variedad también, pero se prefieren colores cerrados en términos generales. Hay ahorita en la mayor proporción de ejemplares trochadores, lo vemos aquí, son de color castaño, Sí. zaino, sobre todo el castaño está dominando mucho. Pero cualquier color, desde que sea cerrado y que sus manchas sean reglamentarias, es perfectamente admitido, no hay ningún problema. Perfecto. Como esto es algo relativamente nuevo, digamos la aceptación del diagonal en los eventos, en las asociaciones, estamos empezando a ver las categorías para dueños montados. Y mucha gente, sobre todo el americano, que para ellos es nuevo lo de la modalidad, que se busca como juez, nos puede dar un resumen que no es lo que uno lee en el reglamento, sino que se busca que se exponga en una clase de trocha. Yo creo que lo primero que uno como juez, pero independiente de que seas juez o no, como
aficionada y como persona que monta el caballo, es que cuando montes en un caballo trochador, sientas un caballo trochador. Siempre lo primero es que el caballo ejecute el andar correctamente. Y en la pista, pues eso es lo primero para nosotros. Que los caballos que se presenten, sean dos o uno, si el número va incrementando, perdón, vayan trochando. Eso es lo primero. Lo segundo es que el caballo tenga una conformación agradable, porque todos los mercados de caballos quieren caballos lindos. Eso no solamente para el paso fino, para precio y performance, sino para cualquier raza, cuarterilla, cualquiera de ellos Sí. quiere un caballo lindo. Eso también lo queremos acá. Y para nosotros, como caballo de silla, debe ser muy bien arrendado, que tú veas que ese propietario lo monta con facilidad y, y muy noble, manso y digamos con un brillo bonito, que se deje llevar, pero que no se espante con cualquier cosa, que se deje manejar. Buena energía para trabajar y buen temperamento para permitir, digamos, distintas clases de manejo sin que se exalte y después no se pueda controlar. Bueno, entonces pasemos a trocha y galope. El trote y el galope es un andar compuesto junto con el trote y el galope. La trocha, el parámetro de movimiento de la trocha y el galope, digamos, varía un poquitico en el sentido de que el trochador galopero no se busca con tanta velocidad y reunión en la trocha para que le quede fácil galopar. ¿Sí? Digamos que esos cambios de cadencia de un trochador muy rápido, muy ágil, y después serenarse al galope, que es una cadencia lenta, no es tan fácil. Entonces, por eso uno busca, digamos, que sea equilibrada la situación de los dos aires. El galope sí es un aire de tres tiempos. Bueno, describirlo pues así en el aire es un poquito complicado, pues inicia con un posterior, después cae en el diagonal y después cae en la otra mano, dependiendo cómo inicie de izquierda o derecha. Mira que los parámetros del galope, teniendo claro el andar, son los mismos, debe ser suave, cómodo, el caballo en el galope debe responder de buena manera a los cambios. En el galope es muy importante la impulsión, es decir, cómo inicia el galope, flexionando los posteriores, dirigiéndolos hacia el abdomen para que vaya en ascenso, y cómo se reúne con las manos para amortiguar la caída y que el caballo se vea y se sienta suave. Eso necesita dos cosas, una vocación natural, sea genética, y otra, un muy buen adiestramiento, que para mí complementa la genética. Que pues que puede uno tener un caballo con mucha vocación, pero si está mal arrendado no va a responder. Entonces, el trochador galopero tiene una conformación un poquito diferente, es un caballo ya de más alzada. La alzada mínima de los caballos es 1,40, entonces son caballos que las proporciones son un poquito diferentes, son caballos de más masa muscular, un poco más corpulentos. Una de las razones es que el galope exige una masa muscular muy fuerte para hacer un movimiento que realmente tiene una necesidad energética mayor para mover todo el cuerpo en el galope. Pero pues esas son las condiciones. Listo. Y en la prueba individual que se hace para todas estas modalidades, no es lo más común. Aquí en Estados Unidos se hacen diferentes comparaciones, diferentes pruebas, pero en los diagonales se tiende a cumplir la parte del 8 y de la tabla, o sea, el recorrido individual. ¿Qué debe demostrar eso? Como en todas las modalidades, el 8 es una prueba de dificultad, porque hacer los giros implica que el caballo tenga dos cosas muy importantes. Energía para sostener esa masa corporal en los giros le consumen a él mucha energía. Es un caballo que no tenga mucha energía, que no tenga buen fondo, se va a agotar. Y adiestramiento, porque en los giros, digamos que el caballo demuestra que está bien arrendado. Un caballo no coge a dar vueltas en la naturaleza porque sí. No, él no coge a dar vueltas a hacer ochos. Se lo enseñamos nosotros que lo necesitamos para hacer maniobras en el campo. Esa fue la razón. Entonces necesita una preparación muy alta para que esos giros sean suaves, concéntricos, cómodos, que mantengan, digamos, la incurvación del cuerpo, que
mantengan el sostenimiento, la comodidad, etc. Claro. Bueno, entonces pasemos al trote y galope. El fenotipo y el paso, ya el trote en comparación a la trocha, ¿cómo lo diferenciamos? Ya la diferencia sí es notable entre el trote y la trocha, porque el trote es una modalidad de cadencia lenta, media lenta. ¿No? Ujú. Sí, no puede llegar al punto de ser un caballo de tipo andaluz, que es una cadencia muy lenta ya, pero no se puede ir hacia la agilidad de la trocha. Entonces ese equilibrio no es que sea tan fácil. Pero últimamente sí se está Sí, confundiendo mucho, ¿no? siempre ha habido esa línea que es a veces muy difícil. En la práctica todos hablamos, no, que es que el trote tal, pero cuando uno ya los ve y se para en la pista, eh, a veces hay una línea que está, digamos, en el borde de los dos. Y entonces es cuando en la práctica le dicen, ¿no, el caballo está trochado? Ah, sí, Sí. pues demuéstrame que está trochado. Bueno, Sí, ¿cómo lo sabemos? por el ritmo. El ritmo. La pista de resonancia para nosotros es muy importante. Y cada vez el tipo de trote se exige con mayor cadencia ajustada al trote, o sea, mayor cadencia media lenta. Porque es que tampoco se puede ir al extremo de una cadencia lenta como el del caballo andaluz, porque no es el trote criollo. ¿Sí? Hay trote, el trote de doma clásica, que es un trote muy claro, de dos tiempos, con diagonales, etcétera, pero no es el trote criollo tampoco. Por eso es que a veces ves unos caballos con unos brazos tan altos, tan exagerados, que uno dice, no, pues sí, sí, claro, no queda duda que es trotón, pero tampoco corresponde a la medida de nuestro andar. Sí, Por eso es que hay que tener cuidado con las apreciaciones. claro. Lógico, se tiene que ver. Yo tengo una filosofía que un caballo trotón se ve a la distancia. Si tú tienes dudas, ahí hay un problema. Entonces De es una acuerdo. cadencia media lenta con elevación media alta, digamos, de dos tiempos, pues se escucha tas, tas, tas seco, porque son dos golpes, el golpe simultáneo de dos extremidades. Y la trocha, pues, es una cadencia alta y se escucha tas, 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 y pues, digamos, es una diferencia auditiva. Y visualmente, pues, uno nota la agilidad y la elevación. Claro. Bueno, entonces en esa elevación tiene que haber una simetría, me imagino, para que sea más sonoro, ¿no? No puede ser las patas más bajitas que las manos y Claro, viceversa. claro. En general, en todas las modalidades, tú buscas compensación. Es decir, que las manos y las patas estén más o menos a la Parejas. misma Ajá. medida de elevación. Bueno, ¿y cuál es el enfoque en los diagonales cuando ustedes están juzgando a los dueños montados? ¿Qué diferencia o no hay diferencia entre una categoría que sea de profesionales o de dueños? No, no, para mí no hay No debe diferencia. haber. La óptica con que se le mira es que sabes que es un dueño montado, entonces el nivel probablemente de exigencia en el tema del manejo no va a ser tan alto. Pero el caballo lo miras bajo el mismo parámetro reglamentario, fenotipo, movimientos y adiestramiento. Eso, Sigue siendo el enfoque del caballo. eso no cambia, es el caballo el que cuenta. El objetivo es que el profesional lo monte bien y haga el mejor, digamos, saque la mejor expresión del caballo, pero el dueño igual lo debe hacer. Porque si es un caballo de silla, es un caballo que se va a dejar manejar por el profesional y por el no profesional, por el amateur. Pero pues entendemos que un profesional es dedicado a eso y puede sacar un mayor rendimiento y uno tiene esa óptica y dice, sí, pues no lo lleva al punto máximo, pero hemos visto muchos jinetes no profesionales que llevan el caballo al tope de rendimiento y decir, a veces ya está mejor que con los jinetes profesionales, porque se entienden bien con el caballo, lo dejan trabajar y es un caballo de silla que rinde muy fácil. Tema de que hay un caballo o dos caballos y se declaran puestos desiertos o se le da un gran campeonato a un caballo, eso es un sistema numérico, eso es algo que se Sí. otorga simplemente o matemáticamente tiene que llegar a eso. Es la combinación de los dos. Lo que uno tiene para responderte la más fácil que es con un solo caballo en la pista. Cuando tú tienes un solo caballo en la pista, al juez se le viene a la mente qué categoría es. Entonces, está en proceso. Bueno, el proceso, un potro en proceso comete ciertos errorcitos, es inmaduro, le falta terminar el arreglo, entonces puede cometer errorcitos y uno dice, está en proceso, pues
miremos que cumpla y, y seamos un poquito elásticos con errores de sostenimiento, de adiestramiento, porque es el proceso. Eso tiene una concepción diferente. Ahora, si es un caballo adulto de más de 5 años, uno ya considera que es un caballo armado. Entonces, en la mente del juez, allá parado en la pista, sabe que un caballo armado tiene que ser muy bien arreglado, debe hacer bien el 8, no se debe equivocar, no debe estar pescando, pues, en términos que Sí, utilizamos, que es cabeceando, sí. no debe estar protestando con el freno. Entonces tú dices, este caballo que está en la pista, ¿está cerquita al ideal? ¿Al que yo tengo en la mente? Sí, démosle el primer puesto. Pero ese caballo se barrió en el 8, sacó una pata de la tabla, se fue por la boca, estaba trotando y se fue al galope y no, ya tiene muchos errores. Realmente se me está alejando de ese parámetro que yo considero ideal. No le demos primer puesto, demos desierto el primero y demos segundo. O hace tan mala presentación que uno dice, no cometió ninguna falta descalificante, pero definitivamente la cantidad de faltas que tuvo le quitaron tanto puntaje que no le da ni para otorgarle un puesto, entonces declaramos desierta la categoría. Y también tiene un fin, es educar a la gente. Sí, porque mucha gente tiene caballos enteros que uno dice, no, ese caballo no es para dejarlo entero. Sí. Si tienes un caballo y te lo sacan 2, 3 veces, pues reflexionas y dices, y la verdad sí No está hay como que algo, repetir las cosas que sí, el estamos caballo hablando no acá. tiene la calidad, entonces pues tomemos algunas decisiones. Claro. Bueno, muchísimas gracias Así, por con su la tiempo, invitación. Jaime. Vale la aclaración que son las 2 de la mañana, después de 4 días de juzgamiento, como de cuántas horas, 16 16. horas. Entonces, agradezco mucho su A ti por la disposición para invitación. educar al gremio. Muchas Muchas gracias. gracias.